Hola a todas y a todos. Este domingo, nuestros hijos y nuestras hijas van a poder salir por fin a la calle. Y creo que nos toca pensar un poco sobre el miedo. Seguramente muchos de ellos tengan miedo a salir a la calle, a lo que puede salir a lo que puede haber en la calle, y nosotros como adultos también tendremos miedo. Porque es verdad que la situación en la calle ahora mismo no es segura, y vamos a salir con nuestros hijos y nuestras hijas allí, pues a dar un paseo. Bueno, la mayor parte de nosotros, porque muchos de nosotros tenemos muchísimas ganas. Desde luego no me lo pierdo. Pero también es verdad que siento miedo. No me apetece salir en estas condiciones. Bueno, sí me apetece mucho, pero por otra parte, bueno, me siento vulnerable. Y más si voy con mi hija pequeñita por la calle, ¿no? No tengo el control de todas las variables de lo que puede pasar y eso me reporta cierto malestar. Nos toca entonces hablar un poco sobre el miedo. Como sabéis, cualquier emoción implica una valoración rápida a través de las partes más internas de nuestro cerebro de qué es lo que está pasando en el entorno o en nosotros mismos. Tiene un correlato en el cuerpo, una sensación en el cuerpo que evoca esa emoción y de alguna manera nos predispone de una u otra forma a la acción. En el caso del miedo, la valoración que se hace es de peligro. Puede ser una valoración racional o irracional, pero es una valoración que ahí queda, que es de peligro. El miedo se puede activar por estímulos externos del entorno, es decir, yo puedo ver algo que me da miedo o puedo intuir algo en el entorno, como puede ser el coronavirus, que me genera miedo, pero también se puede activar ante estímulos internos. Lo más evidente puede ser un ataque de pánico, en el cual yo puedo tener la sensación de que me está pasando algo físicamente que me puede hacer mucho daño y yo entro en pánico, en una situación de terror absoluto. Pero a veces podemos incluso tener miedo, incluso en nuestros propios estados emocionales, porque nuestra propia experiencia nos lleva a desconfiar de determinadas emociones porque no las hemos podido transitar adecuadamente o porque en nuestra historia personal dejarnos llevar por esa emoción ha implicado consecuencias desastrosas. Vale. En el caso del miedo, la parte más interna de nuestro cerebro, valora que lo que está ocurriendo fuera o dentro es peligroso. Se nos activa normalmente una sensación en las tripas, que es a lo que se refiere un poco la expresión de estamos acojonados, ¿no? Es como que los cojones se nos suben hacia el estómago, los cojones, los que tenemos cojones, perdón, pero bueno, la expresión es que es muy gráfica. Y tiene dos tipos de respuestas, ¿no? Esto activa algo en nuestro cerebro que nos hace percibir la realidad de manera diferente. Hay una respuesta que podríamos decir que es externalizante. Externalizante significa que va hacia afuera y que tiene que ver un poco con la respuesta que tradicionalmente se ha llamado de lucha-huida, pero que realmente tiene otras partes. Bien. Cuando sentimos miedo, podemos optar por atacar para defendernos, podemos optar por huir, si el ataque a veces no es posible, es mejor huir de alguien que es más fuerte o de una situación que realmente nos va a superar. Podemos buscar ayuda, es una cosa que no se suele. Podemos tener una explosión de llanto, que significa buscar ayuda, es la forma que un cuerpo tiene de buscar ayuda en los demás o apoyo. O si ninguna de estas tres respuestas anteriores es posible, pues lo único que nos queda es bloquearnos. Bloquearnos, disociarnos, es la palabra, para no sufrir el ataque que estamos recibiendo o la situación dolorosa a la que nos estamos enfrentando. O en el caso de que sea un ataque por parte de una persona más fuerte o un animal, hacernos los muertos para que esa persona sienta que la pelea no merece la pena. Son respuestas completamente instintivas, inmediatas, que no están procesadas por parte de nuestra mente y que por tanto nosotros como padres, como educadores o como lo que seamos, personas, no vamos a juzgar. Pero también hay una respuesta internalizante. Internalizante significa que nuestro cerebro, nuestro sistema de percepción, nuestro sistema nervioso nos predispone a una determinada manera. Por ejemplo, a mí, y yo creo que es una experiencia compartida por otras muchas personas, me ocurre que
Primero, el foco de atención se concentra mucho, yo creo que esto es prácticamente para todo el mundo, ¿no? Las sensaciones de visión de túnel, es decir, solo vemos aquellos aspectos de la realidad que creemos que nos puede hacer daño. Yo la sensación que tengo es de que se me cierra incluso el campo de visión y tengo visión de túnel. Un momento, porque... Vale, sí está bien. Otra sensación sentida es que se ralentiza el tiempo. Es decir, lo que ocurre en un estado de miedo pasa muy lentamente. Es la estrategia que tiene nuestro cerebro para poder gestionar de la, mayor, de la forma más eficiente esta realidad. Y yo tengo una experiencia muy curiosa que nos pasó cuando fuimos, bueno, mi mujer se presentó una vez, bueno, se presentó una vez, le dieron la posibilidad de ir al Festival de Cannes. Es directora de cine, con un cortito que hizo. Y en el viaje, en una gasolina paramos para comprar algo de soplar. Y en ese parón, de repente, era de noche, estábamos en la gasolinera y entró un camión en la gasolinera por los surtidores con todo lo que es el cargamento, la carga, el tráiler ardiendo. Claro, nosotros primero nos quedamos pasmados mirando lo que estaba ocurriendo y diciendo, hostia, qué movida, con curiosidad, porque no habíamos visto nunca algo similar. Imaginaros las llamas pegaban en el techo de la tejabana de los surtidores. De repente alguien dijo, hostia, que estamos en una gasolinera. Yo me acuerdo en ese momento, se activó no sé qué en mí, que a mí me pareció que lo hice súper lento, pero fui corriendo al coche que estaba muy cerca del camión en llamas. No, perdón, la cosa fue que, perdón, ¿eh? La cosa fue que primero salimos todos corriendo, oh, una sensación de vamos a morir. Pero de repente alguien dijo, pero si esto explota, da igual, o sea, no nos vamos a librar por correr. Entonces yo salí corriendo en dirección contraria hacia el coche. Cogí el coche que estaba al lado del camión en llamas y recogí a mis compañeros y salimos pitando. Esto yo lo viví como si hubiese sido 40 minutos de mi vida. Los que me contaron desde fuera lo que ocurrió dije, hostia, es que no, te habías ido y de repente apareciste con el coche, no sé cómo lo hiciste. Bueno, pues esta es un poco la sensación un poco del miedo, ¿no? Que ralentiza el tiempo para que nosotros tengamos la capacidad de hacer todo el proceso con la mayor atención posible. Y también nos evoca una sensación que yo la tuve en ese momento, que es una sensación de absoluta irrealidad. Bien, tiene mucho que ver con el fenómeno que llamamos disociación, que significa que nos apartamos de las sensaciones de nuestro propio cuerpo, nos apartamos de alguna manera de la realidad, nos separamos de lo que somos y de lo que estamos viviendo para sufrir lo menos posible. ¿Vale? Bien, hay una paradoja con el miedo y es que, y esto es muy importante que lo digamos, es que se confunde con otras emociones. Como os he dicho, esa respuesta de lucha, huida, de llorar, de bloqueo, puede entenderse como que a la persona que está sufriendo ese miedo le está pasando realmente otra cosa. Podemos pensar que está enfadado, podemos pensar que está triste, podemos pensar que pasa de todo, cuando en realidad su experiencia es de profundo miedo. De profundo o de miedo ligero, que también activará esta forma de estar en el mundo, ¿no? Así que tenemos que ser muy cuidados. Para saber si estamos hablando de miedo, es muy importante saber o intuir muchas veces, porque así es como nosotros realmente resonamos con las emociones de los demás, dónde está ese miedo situado en el cuerpo. En niños muy pequeños, por ejemplo, se puede preguntar, oye, incluso dónde te molesta, dónde te duele. Y si el niño toca la tripita, nos está hablando de miedo. Si el niño toca el pecho, nos estará hablando de tristeza. Si el niño toca el cuello, la zona alta, los brazos, como que habla de tensión muscular, seguramente sea algo más relacionado con el enfado. Pero bueno, eso os puede dar algunas pistas. Hay otra parte muy interesante y es que es muy difícil aceptar el miedo. El miedo es una de las emociones que más nos desorganiza a los seres humanos. Por esto, porque es una de las emociones más primarias, es algo que realmente nos hace actuar como locos, porque no perdemos casi el control de nosotros mismos y como si fuéramos una persona diferente a la que somos. Es por eso que la relación que la mayor parte de las personas tenemos con el miedo
no es una relación buena. Y por tanto tendemos mucho o a pensar en otra cosa, a intentar apagarlo, pero no a intentar cuidarlo. Esta parte de cuidar yo creo que es esencial de cara a lo que vamos a ir diciendo, ¿vale? Pero aceptemos que es difícil tratar con el miedo. Que todos tenemos una relación con el miedo y hay personas que esa relación es, bueno, que ni tan mal, y hay otras personas, como aquí el señor que os está hablando, que no tienen una buena relación con el miedo. Porque el miedo le pone en contacto con su vulnerabilidad y no solo con su vulnerabilidad, que los hombres lo llamamos bastante mal esto de la vulnerabilidad, sino que además con muchas experiencias previas de miedo que yo he podido tener, en las cuales yo me he desorganizado, he hecho las cosas de manera impulsiva y a veces he causado un daño a los demás o un perjuicio hacia mí mismo. Bien, no sé si lo he dicho antes, creo que sí, pero el miedo, sí, lo he dicho antes, pero lo voy a repetir porque es importante. El miedo se puede activar ante otras emociones. Podemos tener miedo al enfado, miedo a la alegría, miedo a la tristeza y miedo a cualquier tipo de experiencia que nosotros internamente podamos tener. ¿Por qué? Porque nuestras emociones normalmente van asociadas a una historia que nosotros hemos tenido en las cuales nosotros, al reaccionar de esta manera, las personas que cuidaban de nosotros han actuado de maneras diferentes, también en función de su propia historia personal. Pero hay personas que han desarrollado miedo a la alegría. Porque la alegría en su contexto familiar, por ejemplo, pero puede ser por miles de razones diferentes, por ejemplo, la alegría en su contexto familiar era un signo de vida licenciosa, de que no estás haciendo las cosas bien, de incumplimiento del deber, y a esas personas se les va a activar el miedo cuando realmente se entra la alegría. Van a sentir un bloqueo ahí o lo van a transformar en esa respuesta de lucha o lo que sea. O sea, al final no se va a permitir que esa alegría que están sintiendo de alguna manera transite y deje de tener un correlato en el cuerpo, porque cualquier emoción bloqueada causa daño. Puede ser miedo a la tristeza. La tristeza es una emoción que conecta con nuestra propia vulnerabilidad, con nuestro propio mundo interior y con los demás, pero que en determinados contextos es un signo de vulnerabilidad o de incapacidad. Vivimos en una sociedad patriarcal y capitalista donde mirarse a uno mismo eh, es peligroso en el sentido de que no estás siendo productivo y nosotros tenemos un artículo en el blog de que seguramente no vayas a consumir. Pero no vamos a entrar en esto porque llevaría para hablar mucho. O el miedo al enfado. Es decir, si yo, las experiencias que he tenido con personas enfadadas o con mi propio enfado ha sido de que las personas que se han relacionado conmigo no han reaccionado bien o me han castigado más de la cuenta cuando yo sentía lo que tenía que sentir, seguramente reprima ese enfado o intente transformarlo en otra emoción y no le dé salida y quede bloqueado en el cuerpo. Muchos dolores de espalda, de cuello, pues están a veces relacionados con eso, ¿no? Con un enfado que no se ha procesado y que no se ha transitado. Bien, ¿qué hacer con el miedo? Esta es la parte más interesante quizás del vídeo que estoy haciendo. ¿Qué hacer con el miedo? Lo normal es que cuando sentimos miedo lo hagamos mal, porque tenemos mala relación con el miedo. Y intentemos no prestarle atención, decirnos a nosotros mismos que lo que está pasando es una tontería, que realmente tenemos el control, activemos el control, de plan, no, pues yo voy a hacer las cosas bien y ya está, o yo voy a controlar un poco a las personas que tengo alrededor para que nadie me haga daño, eso nos digamos a nosotros mismos que no pasa nada, que nos hagamos los fuertes o que nos fusionemos o rindamos pleitesía a una persona que intuimos o que demuestra cierta fortaleza para que esa persona no nos haga daño. Bien. Ninguna de esas estrategias es adecuada para gestionar el miedo. Al final el miedo permanece e incluso digamos que cualquiera de esas estrategias lo empeora. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer con el miedo? Y esa es la parte más interesante. ¿Todo eso? No. Ahora, el sí. ¿Qué podemos hacer? Pues, como todas las emociones, lo primero es prestarle atención. Prestarle atención, reconocer que es miedo lo que estamos sintiendo, reconocer hacia qué estamos sintiendo ese miedo,
Si ese miedo tiene que ver con algo, que seguramente tenga que ver con algo que está pasando en el presente, puede ser real, o puede tener algo que está pasando o con algo que nos ha pasado en el pasado y nos conecta con el presente, con una situación del presente, o puede ser por las dos cosas, que es lo más habitual, reconocer, situar el miedo en qué lugar está, escucharle, situarlo en qué lugar del tiempo, del espacio está y conectar con esa vulnerabilidad para cuidarnos. Vale, lo bueno que tiene conectar con la vulnerabilidad, yo creo que esto es clave, es que conectar con nuestra vulnerabilidad permite cuidar de nuestras propias sensaciones, de lo que nosotros llamamos nuestro propio niño interior, nuestra propia experiencia personal, ahora que como adultos tenemos más recursos. Como personas adultas tenemos más adultos y adultas. Como personas adultas tenemos más recursos. Y sobre todo, conectar con nuestra propia vulnerabilidad nos ayuda a entender que en el mundo hay otras personas que también pueden conectar con su propia vulnerabilidad. Y entre personas que están conectadas con su vulnerabilidad es como se construyen las redes de buenos tratos, de cuidados. Bien. Estas son las redes, este es el contacto íntimo personal que permite realmente hacer un equipo y enfrentarnos a nuestros propios miedos. Es decir, contextos donde nosotros podemos expresar nuestra vulnerabilidad, reconocer que a veces el miedo nos supera y sentirnos arropados por un grupo social cuya finalidad no sea cumplir un objetivo, cuya finalidad no sea enfrentarse a algo, cuya finalidad no sea defenderse de algo, sino cuya finalidad sea cuidarse, cuidarnos y cuidar de los demás. Ese son el tipo de redes que realmente minimizan el miedo. Entendiendo que minimizar el miedo y transitar el miedo no significa dejar de sentirlo. Porque si sentimos miedo es porque algo hay en el presente o en el pasado que tenemos que atender. Y ese miedo lo tenemos que sentir. De lo que se trata es de que ese miedo no nos desborde, no nos saque fuera de nuestra ventana de tolerancia, no nos desparrame, no nos haga perder el control y no nos haga estar fuera de lo que somos nosotros mismos. Pero el miedo lo tenemos que sentir, lo tenemos que cuidar, tenemos que convivir con el miedo, pero de una manera sana y que nos permita cierta evolución, cierta creatividad, cierto desarrollo personal. Es el miedo, la única forma que hay de hacer esto con el miedo es a través de la conexión con la propia vulnerabilidad y el paso siguiente, que es la creación de lazos, de redes sociales basadas en los buenos tratos y los cuidados. Vale, he dicho un montón de cosas, no sé muy bien, claro, no sé muy bien con qué os habréis quedado. Entiendo que aunque el discurso es fácilmente comprensible, el contenido es complejo, porque cada una cosa que he dicho nos puede llevar a muchas reflexiones. Sí me gustaría terminar con una serie de preguntas para las personas que me estén escuchando, que yo creo que son preguntas importantes. La primera es, si pensamos en los propios miedos que uno tiene como persona adulta, como adulto, como adulta, ¿qué, cómo tiendes tú a regular tus miedos? ¿Cómo te llevas tú con el miedo? ¿Qué tipo de relación tienes con el miedo? Esta pregunta es muy difícil de responder. Prácticamente nos falta lenguaje para dar respuesta a esto, pero te pido que dediques un poquito de tiempo a reflexionar un poco sobre esto porque verás que tiene mucha trascendencia de cara a cómo gestionas también los miedos de tus hijos o de otros hijos, hijas, de otras personas que tengas alrededor. Quizá también lo mismo, ¿qué relación tiene tu hijo o tu hija con el miedo? ¿Se lleva bien? ¿Se lleva mal? ¿Y qué tiende a hacer cuando siente miedo? Y luego otra pregunta en paralelo, es decir, tú y él, ¿realmente lo que hacéis os ayuda a sentir menos miedo, menos intensidad de miedo o empeora las cosas? Y por último, ¿qué crees tú de como persona adulta que tiene el control, que tiene la capacidad de guiar? No vamos a hablar de control, no me gusta nada, no me ha gustado lo que he dicho. Que tiene la capacidad de guiar a tu hijo, a tu hija. ¿Qué puedes hacer tú para que gestione de manera más eficaz o de manera más a través del cuidado esos miedos que puede tener? Y por último, ¿cómo aplicarías tú toda esta movida al
al domingo, ¿no? Al domingo, cuando salgáis a la calle. ¿Sabes lo que me encantaría? Que, que comentéis en los comentarios vuestras respuestas. Porque seguro, seguro, seguro que vuestra experiencia, vuestras ideas van a ser mucho más interesantes para las personas que estén leyendo que cualquier cosa que yo pueda decir. ¿Os animáis? A mí me encantaría escuchar. Muchísimas gracias. Hasta luego.